tardes, esto es Demoliendo Mitos, el programa de Javier Milei. Mi nombre es Gustavo Lázari. Hoy tenemos un programa súper cargado, pero un triple espectacular. Vamos a arrancar hablando de la situación económica y de lo que pasó, pasa y pasará, si se puede, con un gran economista. Y después del cuarto intermedio, del roquito del medio, vamos a volver a la historia para apaciguarnos un poco. Pero ya está en línea el amigo José Luis Espert. ¿Cómo te va, José Luis? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, viejo? Gracias por atendernos acá en Demoliendo Mitos. El público te reclamaba, José Luis. Un placer. José Luis, vamos por partes. A ver, explícanos primero cómo estamos. ¿Qué es esta calma, chicha, como diría mi vieja, o la paz de sepulcro, para llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo? El dólar planchado, tasa en la nube y la actividad muerta total, pero bueno, parece que están todos contentos con esta situación. ¿Cómo lo estás viendo? Quiero arrancar desde el hoy y después caer en las causas profundas que vos lo analizás también. Vamos a refrescarnos qué nos está pasando en Argentina, pero ¿cómo estás viendo hoy la situación? Bueno, mira, acá lo que ha pasado es que tuviste un volantazo fuerte con el dólar entre abril, mayo, junio, cuando pasó de 20 a 30. Luego tuviste una segunda andanada, otra segunda explosión con el dólar cuando pasó del dólar de 30 a 40. Esos dos volantazos del dólar o dos saltos fuertes del dólar ya te llevaron la economía a la recesión, y luego cuando se lanza este programa de emisión cero, eso te profundizó la recesión todavía. Así que estamos con una caída de la actividad económica que ya lleva unos 6 meses, pero te diría que tranquilamente va a durar otros 6 meses más como mínimo, hasta el primer trimestre del año que viene como mínimo, y con una caída pero muy profunda. Todavía lo que no vimos hasta ahora fue la destrucción de empleo. Yo creo que ahora está comenzando la destrucción de empleo, y recién comienza la destrucción de empleo. Así que yo te diría, vamos a un receso que se va a profundizar, un receso muy grave, muy serio, con una inflación que este año ya está cantado que va a estar entre 45 y 50%, y no sé si van a lograr bajarla demasiado mucho el año que viene, por el hecho que yo no sé cuánta credibilidad tiene este programa económico, porque este apretón monetario, si no es creíble, se traduce en más receso y en una inflación que no te baja. Y hay que ver cuánto aguanta el gobierno que tiene elecciones el año que viene, una profundización de la recesión por este programa de emisión cero, ¿no? A ver, déjame hacerte preguntas de hincha de Chicago bruto que soy. Primero, 6 meses de caída, y vos decís 6 meses más mínimo de que continúe la caída o que se planche así. Ya con que se planche así es bastante lo suficiente. No, que continúe la caída. No. Yo no veo que la economía esté dejando de caer de ninguna manera. No. Miremos las cosas corregidas por estacionalidad, ¿no? Para que se pueda ver bien la línea, porque si con estacionalidad, viste, los eneros sabemos que cae, sí. Los marzos recupera, pero vos empezaste a caer allá por abril de 2018 y me da la sensación que todavía seguimos cayendo, la pendiente sigue siendo negativa. Yo lo que y ahora te pregunto de inflación, yo lo que estoy viendo en la micro es que ya hay comportamientos de gente que se ataja a la caída. Decimos, listo, saco un día un turno, este producto lo hago más, y no lo hago más, no es que lo hago más este mes, listo, me olvido, archivo la fórmula y cuando pueda lo retomo, y ese es el acostumbramiento a la caída, es una macana eso. Sí, no, yo tengo una muestra así bastante diversa de sectores, y te diría, por ejemplo, estoy viendo caídas en la producción de alimentos. Claro. Es una cosa muy rara verla, porque bueno, vos decís, lo mínimo que hace la gente es morfar, ¿no? Sí, los esófagos siguen funcionando, ¿no? Claro, sin embargo está cayendo la producción de alimentos, así que no, es muy grave, y todavía yo creo que no hay conciencia ni en el gobierno ni en la sociedad de la gravedad de la recesión que vamos a atravesar y que estamos atravesando. Bueno, esa era la pregunta. Y te hago antes de irme con el tema de inflación. Estudiamos en los libros que 50% es mucho, ¿no? O sea, ¿cómo decir 2 años 50%? Es una locura, pero atómica.
Y es lo que decía el viejo Azogaray, no puede estar un poquito embarazado, en algún momento se te dispara al diablo, ¿o no? A ver, yo no me animo a hacer demasiada especulación, porque ya viste, estar tanteando el 2019 hoy es una verdadera irresponsabilidad, viste, porque cuando vos tenés un gobierno que se ha equivocado tanto, un gobierno que no es peronista encima, que ahí enfrente una elección clave como la del año que viene, con una recesión que recién empieza, inflación que sabemos que tocó niveles mensuales de 5 o 7% en estos meses, pero y nada más, la verdad, adivinar el futuro es demasiado irresponsable. Pero yo te diría, no me atrevo a ir mucho más allá de 4, 5, 6 meses, ¿viste? Porque hay que ver. Claro. Si vos aguantás un programa económico como este de emisión cero con inflación al 4 o 5% mensual y una recesión entre el 5 y 7%, ¿viste? Es muy difícil aguantarla. Y ahora la pregunta que vos estabas esbozando, contame, a ver, yo la llamo la élite, pues es un término fuerte, pero la dirigencia política, sindical, ayer en IDEA, los empresarios aplaudiendo a Cuccioli, ¿somos conscientes de esto o estamos tocando la guitarra del Titanic todavía? Me parece que, a ver, yo simplemente para tomarlo como punto de referencia, yo creo en el diagnóstico de mi libro La Argentina devorada. Yo creo que esto es una cosa sistémica. Todos los que están jugando este partido lo saben perfectamente lo que pasa. Y la sociedad en algún lugar indirectamente, bueno, aunque no es del todo consciente, votó esto, ¿viste? Yo creo que acá todos, quien más quien menos, saben el juego que están jugando, ni hablar en los ganadores del modelo, ¿no? Aplausos a los que van a exponer a estos eventos como el de ahora en Mar del Plata, la idea, bueno, siempre los escuchás. Yo no veo ningún empresario que hable mal en la cara de un gobierno acá, en estos eventos. Todos le chupan las mías de estos tipos. Pasó con Cristina, con Néstor, pasó con Menem, pasa siempre. Pero ellos saben cómo es el juego, yo creo que lo saben perfectamente. Lo mismo que la política, están todos agachaditos esperando a ver cuándo... Es parte del triángulo que explicás siempre, Sí, yo estoy convencido de eso, estoy absolutamente convencido. José Luis, y entonces, a ver, y vamos por parte. Viene un marciano y te dice, che, loco, ¿cómo llegaron a destruir este país? Dame una línea, para los que no leyeron todavía La Argentina devorada, que es un librazo y un exitazo, gracias a Dios. Pero, y gracias a Dios, a vos y a Mechi, ¿no? Que se mataron escribiendo, laburando en esto, pero... a ver, viene un marciano y dice, loco, ¿cómo llegó este país a ser del primero, el quinto del mundo, a ser la primera vez metropolitana? Dame en una línea, se puede. Sí, mirá, es como que de pronto un día se nos pinchó la cabeza, se nos quemó la cabeza y teníamos la máquina para hacer pochoclo y de pronto decidimos intentar enviar cohetes a la luna, digamos. Si vamos a decir en una palabra simple, sí, nos agarró no sé qué pire, qué locura, y dijimos, bueno, ahora que hacemos bien el pochoclo, vamos a enviar cohete a la luna, y chao, te fuiste al carajo, digamos, en algún lugar, ¿no? Bueno, eso es lo que le pasó a la Argentina a partir de mediados del siglo pasado, un país que está diseñado, el ADN lo tiene para vivir el comercio, porque es un país chico, que es una economía regional para vender de todo. Bueno, decidió, siendo un país chiquitito, protegerse. Bueno, es ir contra la corriente, contra la natura total, así que bueno, obviamente te fue mal. Entonces, Argentina se equivocó y se sigue equivocando en algo que es elemental y al mismo tiempo gravísimo, que es no respetar aquello para lo cual estás diseñado. Y claro, te está yendo cada vez más por el caño, digamos. Yo le recuerdo a todo el mundo que duda de la necesidad de cambiar, que los niveles de pobreza, miseria, violencia, consumo de droga, marginalidad, viserío que tenemos hoy no lo tuvimos nunca en la historia. Bueno, evidentemente hay algo que estamos haciendo mal, que hemos terminado en esta circunstancia, que tampoco es la peor, porque todo esto se puede agravar todavía. Yo lo que le diría a todo esto que están aplaudiendo los Cuccioli, el jefe de la FIFA de Mar del Plata, que si esto sigue así, van a tener que meter un ejército adentro de las mansiones en las cuales viven para que le puedan defender lo que tienen, ¿viste? Porque la gente
se la va a meter adentro para poder comer si seguimos así, ¿viste? Vos sabés que a muchas personas que tienen hijos de mi edad nos debe pasar, ¿no? El pibe mío tiene su Play y todo, feliz, y lo único que quiere es andar en bicicleta por la calle, y yo le tengo que decir, no, loco, no podés. Me dice, pero vos andabas. No es que le estoy impidiendo ir a la luna en un cohete, le estoy pidiendo una cosa tan obvia como andar en bici, y hoy en la Argentina no se puede. No. Y a mí lo que me impresiona es que la gente, ponele, sindicalistas, empresarios, prebendarios y políticos, no te entreguen el rosquete porque son los ganadores de este modelo decadente que lleva a la Argentina a la miseria y a la droga. Pero que no lo vea la gente en el sector privado, que la gente en el sector privado, la que vive del laburo, el fiambrero, el tintorero, la gente de a pie que tiene un laburito, el cajero de un banco, que nos vea y que te diga, y no, si querés echar un empleo público, te prenden fuego el país, que prefieran esto a que se eso es lo que es increíble para mí. Yo creo que la sociedad, yo la veo cada vez más culpable y responsable de lo que pasa, ¿viste? Porque obviamente los ganadores del modelo por más que te lleven al país a la miseria, nunca te van a entregar la llave del reino, porque ellos ya han enriquecido de esta manera. Acá lo grave es que la gente no se dé cuenta de eso. Aparte, déjame darte una nota de color, si querés, ¿no? Que yo lo comparto lo que estás diciendo. Hay una responsabilidad en nosotros, en la gente. Ayer, en el acto peronista, el otro día, el 17, la gente no veía que sus varones feudales venían en aviones privados que no lo debe tener ni Trump. O sea, hay que ser muy millonario en Estados Unidos para tener un avión de eso, y lo tenía esta rufla de dirigentes políticos y sindicales. Yo no lo podía creer. Es increíble. Y le aterrizaban en la cara y la gente aplaudía. Digo, pues esto me pareció. No, es de película, es de película, ¿viste? La película de los gringos, ¿viste? Donde viene el ricachón garca que tiene todo el mundo muerto de hambre, pero al mismo tiempo como lo caga a palo la gente pobre, ¿viste? La gente lo aplaude, parecemos eso ya. Claro, pero en la película la gente lo termina odiando, esto lo terminamos aplaudiendo. Sí, bueno, ojo, el día que la gente se despierte se lo va a querer comer crudo, porque guarda, también empieza a haber un clima de a poquito del que se vayan todos, Es que yo guarda, empieza a haber eso, Ojo, hay mucha gente pobre por sus limitaciones, porque nunca se pudo alimentar como la gente que piensa con los pies, pero algún día se le prende la lamparita también, Bueno, llevándote a esto, me siento casi obligado. Yo veo un escenario de outsider para el año que viene, y te pregunto cómo la ves vos y si digamos, si estás trabajando en esto. A ver, el escenario outsider ya se está dando a nivel mundial, ¿no? Lo tenés a Trump, lo tenés en menor nivel a Bolsonaro, y sin duda que en Argentina ese espacio se comienza a abrir, porque ponele que hoy entre Cristina, Macri y el peronismo no cae, junté 60-70% de los votos, 60, ponele. Te queda entre 30 y 40% para una alternativa que puede ser la izquierda o algo razonable, te diría, algo que tenga que ver con el sentido común. Vos decís, mirá, no podemos vivir protegiéndonos de lo que viene de afuera como lo hacemos, no podemos tener este tamaño del Estado y encima deficitario, y no podemos tener estas leyes laborales que habrán sido muy buenas hace 80 años, pero hoy ya son de la época de las cavernas. Un espacio para esas cosas me parece que, sin duda que, yo te diría que ya se abrió y se va a abrir cada vez más, porque el receso y la inflación alta lo van a seguir abriendo. Así que yo te diría, sobre tu primera parte de la pregunta esta que me haces, no dudo que el espacio se va a dar. En mi caso en particular, ya que tu pregunta también apunta a eso, mirá, yo estoy trabajando para una candidatura para el año que viene, para empezar a tratar de empujar un nuevo espacio liberal en Argentina, después de tantos años que estaba todo muerto esto. Sí, sin duda, lo estoy haciendo con mucha seriedad, con pie de plomo, porque por más que apremien los tiempos, yo soy una persona que equivocada no, todo lo hago con mucha seriedad y responsabilidad. Habrá que ver si se puede armar un partido, el financiamiento, en fin. Nada hecho con seriedad, independientemente del país en el cual vivas, eso soplaría hacer botellas, veremos, ¿viste? Pero sí, la intención seria está, sin duda. Mira, a ver, primero es una base de esperanza fundamental, que alguien esté pensando algo distinto, ¿no? En Argentina,
vos fíjate que hoy todo el espectro político que tenés, lo único que se les ocurre es aumentar impuestos. Yo no sé si o le faltan neuronas o le sobra manos para chorear, pero que tengas al oficialismo y a la oposición que se pone de acuerdo. Y Pichetto dijo una frase increíble el otro día. Es que a los peronchos les pasan las cosas, tienen una suerte terrible. Pero dijo, no, ahora podemos dialogar del presupuesto porque aceptaron hablar de ingresos. O sea, aceptaron de hablar de cómo seguir cobrándole a la gente. Entonces... sí, bueno, es que la corpo política, como todas estas corporaciones que nos devoran, que yo las denuncio en la Argentina devorada, los empresarios prebendarios y los sindicatos, son corporaciones, o sea... Primero están ellos antes que el resto, y después, una vez que solucionaron cómo se financian el choreo, la demagogia, el clientelismo, el amiguismo, una vez que resolvieron el problema de su financiamiento, ahí sí pelean para la gilada, pero claro, primero resuelven su problema, y su problema siempre se resuelve cuando logran cobrarte más impuestos y no menos, para tener más plata para gastar, sin duda. Así que lo que dice Pichetto es porque cada vez se cagan más en nosotros, porque cada vez la tienen más clara, ¿viste? Cada vez saben que este pueblo está cada vez más dormido en algún lugar, entre comillas. Sí. Ellos creen que es así. No es así, cuidado, porque se pueden llevar una sorpresa el año que viene y más adelante también. Pero eso es la expresión más acabada de la impunidad, te diría, de la impunidad con la cual esta gente se maneja. Es como Pablo Moyano amenazando con parar el país y me tienen cana al hijo por chorro, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, la otra corporación, la sindical, te dice lo que te dice si un juez quiere meterlo al hijo de Moyano por chorro, y la política te dice en la cara, ok, ahora que están dispuestos a subir impuestos no tenemos problema en dialogar. Es lo mismo. O en Mar del Plata, ni idea, los empresarios aplaudiendo de manera manuense, como siempre, al tipo de la FIC que no debería poder entrar ahí. Vos fíjate el delirio acá, que el empresario, el que supuestamente maximiza beneficios, es el principal perjudicado relativamente por los impuestos, aplauden a Cuccioli, el jefe de la FIP. Estamos locos en Argentina. O sea, esa imagen me desilusionó, digo, como empresario y si querés, pequeño dirigente gremial empresario. Yo no soy de los que aplauden y soy de los que putean, pero bueno, soy un 4 de copa. Pero me das una gran base de esperanza de que hay gente pensando en algo distinto. A ver, si es un esfuerzo individual de 2, de 10, de 1000, no importa. Hace mucho que no hay nadie pensando algo distinto. Es un dato, para mí es el dato del 2018, porque mira, yo te diría, al Titanic le faltaba gente que diga, che, loco, esto se hunde, ¿viste? Estaban todos bailando. Mira, no solo hay gente que está pensando algo diferente, sino que, a diferencia de lo que venía pasando, el volumen ese, si vos a ese volumen le das la plataforma de un partido político y si hay financiamiento para prender esa empresa, te diría que es un volumen muy importante, porque vos sabés muy bien que en potencia estas ideas del sentido común que muchos defendemos, que ponerle la etiqueta que quieras, pero me parece que es un problema de segundo orden la etiqueta, sino que son ideas del sentido común, si vos no las cuidás, si no has cuidado los votos, si no tenés tus fiscales, etcétera, etcétera, ese 15, 17, 12, 10%, lo que sea, desaparece, ¿no? Claro. Entonces, aparte, la novedad me parece, la novedad es que el volumen está y me parece que puede haber gente con disposición a defenderlo, ese volumen, ¿no? O sea, yo te diría, pinta lindo si se dan estas condiciones que te decía antes, pero pinta lindo. A ver, a partir de una serie de circunstancias, una de las cuales es sin duda el Tour de la Libertad de Javier, hay un montón de chicos que no hemos visto en los últimos años. O sea, bueno, mirá, yo te diría, hay que voy a ser preciso, la actividad de Javier Milei es extraordinaria. Yo te diría, muchas fundaciones liberales de Argentina le quedan chiquititas a Javier Milei con lo que ha hecho Javier Milei en los últimos años en Argentina. La verdad, sin duda que si estas ideas del sentido común han reflotado como no ocurrió en los últimos, no sé, después del Soberano para acá, sin duda Javier Milei es uno de los artífices de eso, por supuesto. Sin duda, mira, yo como a ver, jugador en el mundo de las fundaciones liberales que han tenido su rol y tienen su rol y respetable absolutamente,
esta movida de pibes de menos de 25, 20 años, yo no la vi nunca. Nos costaba bajarle al promedio en ese evento. Aún a mí, que soy un viejo, a 56 años, pero bueno, como tengo un estilo medio desenfadado y sin demasiada pulga para decir las cosas, el día hicimos aquel acto de Alberdi, ¿te acordás? Fue impresionante. Yo, siendo un tipo grande, insisto, no paraba de firmar autógrafos, sacarme fotos con los chicos, o sea, hay una movida, y la gente grande, bueno, cuando yo recorro mucho el país por mi actividad profesional, hay... Lo que pasa es que vos... está muy movilizada la gente, te diría. No te quiero dorar la píldora, pero en este tour de la libertad vos también tenés un estilo de decir las cosas como son, que la gente se ha hinchada a los pies, ¿viste? Para no decir otra palabra, como Javier, digamos, ¿no? Sí, pero la gente está harta de, ¿viste? De esto, de aplaudir lo inaudible, y vos le vas al frente, y eso es importantísimo, que yo... A ver, yo te veo siempre, te conozco, pero haberle dicho en la cara a un poderoso senador, que además fue jefe de gabinete, flaco, no se te cae la cara de vergüenza, eso es un bálsamo para una sociedad que la chorearon a 4 manos y que necesita escuchar tipos con bolas que hagan esto. Pero eso, la verdad que el expert candidato para mí es la noticia del 2018. Yo salvo que ascienda a Chicago, ahí te paso un segundo lugar, pero es una notición y es una base de esperanza, José Luis, porque, a ver, yo estoy del lado de los esquilmados, todo el día pagando impuestos y atendiendo inspectores inútiles, y que nos vengan a decir que eso puede cambiar, y bueno, me agarro a la rama que sea, así que feliz por ello. Dame un dato más. Si hiciéramos las cosas que tenemos que hacer, ponele, nos iluminamos, los argentinos nos dejamos de cantar marchas pavotas. Argentina sale en 5 años, en 28, en 100, digamos, ¿cuándo un país, si dijéramos, no quiero decir la palabra destruido, pero bastante baqueteado como Argentina, haciendo las cosas bien, las ideas en cuánto te dan los premios? No, yo creo que acá la clave es poder sostener durante décadas una tasa de crecimiento alta, y yo creo que si Argentina hace que las cosas que tiene que hacer, va a crecer tantos años a una tasa alta que esta discusión va a quedar en la nada. Argentina, si hace lo que tiene que hacer, Argentina es una mina de oro, es una mega gigantesca economía regional. Si haces lo que tenés que hacer, esto vuela. De esta discusión, cuánto tardamos en ver la luz, pero ni te vas a acordar, porque la vas a ver de manera tan rápida y permanente que esta discusión va a quedar en la nada. No te das una idea de lo que Argentina puede hacer si hace lo que tiene que hacer, está claro, porque acá la imposibilidad hasta ahora, la enfermedad argentina de la sociedad, y ni hablar obviamente la élite que gobierna, son los grandes ganadores del modelo decadente. Acá el tema es la sociedad. La sociedad tiene que tomar conciencia de que acá, si a vos te afanan y te matan por un chicle, por un celular, evidentemente hay un problema serio que tenés que solucionar, que no es solamente salir a matar al chorro, sino que ahí terminaste en el chorro, en la pobreza, en la marginalidad y la droga, porque hay un modelo que está destruyendo al país. Esa es la ficha que se le tiene que caer a la gente. Pero si algún día se le cae la ficha a la gente y hacemos los cambios que tenés que hacer, ni nos vamos a olvidar cuándo fue que tuvimos la última recesión. Qué grande, José Luis. Bueno, vamos a trabajar para que se le caiga la ficha a la gente y meterle pata a lo que haya que hacer para ser candidato. Yo me prendo ahí a full. Acá más allá de mi persona, lo que importante es que estemos todos detrás de una revolución del sentido común. Si querés ponerle etiqueta liberal, lo que sea, pero acá lo importante es que la gente entienda que hay alternativa, que la dejen de explotar como se le están explotando, el empresario provendalo que le vende todo caro, el Estado que le parte la cabeza impuestos y no le da nada, y los sindicalistas que le chorean todo y tampoco le dan nada. Hay alternativa a eso. No hay que vivir como un esclavo como estamos tendiendo a vivir nosotros, en el medio de una miseria creciente a costa de que se enriquezcan esta manga de impresentable. Es una revolución del sentido común. Si querés ponerle etiqueta liberal, pero más que nada es la revolución del sentido común, eso es lo que hay que hacer. Impecable. Don José Luis, te prometo otro llamado, dale. Dale, abrazo grande, gracias por llamar. Gracias.
Bueno, genial, la revolución del sentido común. José Luis Espert casi ya confirmando que está laburando en política, eso creo que es una extraordinaria noticia. Pero bueno, vamos del presente, a retomar nuestra charla del pasado con el amigo Ricardo López Gotic. Ricardo, ¿cómo te va? Gustavo Lázari, Demoliendo Mitos, ¿cómo andás? Bien. Hola, Ricardo. Hola. Ahí te tengo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, ok, golazo. Sí, Ricardo, a pedido del público, las masas acaloradas, pedían retomar con Ricardo. Realmente tuvo mucha repercusión el programa anterior, que lo vuelvo a recomendar, está en YouTube y lo vamos a volver a subir, que hablamos sobre Roca, y hoy quedamos la promesa de hablar sobre Sarmiento. A ver, te dejo a vos, ¿cómo es? Tema libre, Sarmiento, redacción Sarmiento. Contanos un poquito. Hablar de Sarmiento no es hablar del pasado, sino es hablar del presente y futuro, porque cuando uno empieza a ver las cosas que hizo Sarmiento, la verdad la visión que tenía este hombre es increíble. Era un propulsor de la educación, de la ciencia, de la economía, podría haber sido millonario como emprendedor. Es decir, tenía una visión y una energía, es decir, plasmaba todo lo que hacía, que es inconmensurable, ¿no? Digamos, iba desde cosas muy pequeñas hasta pensar en grande para el desarrollo de Argentina. Ahora, y lo llevaba a la práctica, no es que escribía solamente o hablaba, era de recomendar. Hay un libro, no sé si no me lo recomendaste vos, que es la historia del alambrado, que los tipos cuentan cómo se alambró la pampa húmeda, y el propulsor del alambrado era Sarmiento. Sí, estaban en cosas como el alambrado. Por ejemplo, cuando él fue presidente, se hizo una exposición nacional en Córdoba. Córdoba, digamos, bueno, todos sabemos que está, digamos, en el centro geográfico de Argentina y tenía un gran peso en todo lo que era el interior del país. Y se hizo una exposición nacional. Se trajo maquinaria agrícola desde Alemania, de Estados Unidos, y obviamente iban los agricultores y vieron el tipo de maquinaria que había, la compraron, porque bueno, sabía que todo esto iba a repercutir, iba a generar una enorme ola de desarrollo. Fue el gran impulsor de lo que fue toda la red telegráfica en Argentina. Sí, Buenos Aires empieza a conectarse con su propio, digamos, con el interior, a partir de las redes telegráficas, y después, durante la presidencia de él, ya con Chile, Uruguay, Brasil, con Europa. Es decir, que entendía cómo era esto del movimiento de las ideas, de las cosas, y como bien decís, bueno, hay un ejemplo que él fue el que trajo el mimbre, por ejemplo. A ver, contanos eso. Él planta, él es un gran partidario del desarrollo del delta, del Tigre. Y no estaba escribiendo, sino que compró una casa, de hecho se puede visitar la casa de él en el Tigre, y él planta, es el primero en plantar mimbre en el delta. Es decir que todo, viste, uno va al delta ahora, al puerto de frutos, y se encuentra un montón de sillas de mimbre. Bueno, él empezó con eso, y además se cuenta que él regalaba mimbre a las personas para que lo plantaran. O sea, se podría haber hecho millonario con pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno. Ahora, recordemos a la gente, Sarmiento gobierna desde 1868 al 74. Al 74. Tienen un periodo. ¿Y él, cuán determinante fue su viaje a Estados Unidos? ¿Él enloquece ahí? Porque el tipo yo lo tengo visto como un apasionado del progreso. Nosotros nos educan como Sarmiento educador, pero es más que nada un Sarmiento progresista tremendo. Sí, un civilizador. Un civilizador. Mira, es interesante lo que señalas, porque en el gobierno de Chile lo envía a Sarmiento en 1848 para sistemas educativos en Europa, y él partía de la base de que Francia era el país más desarrollado, ¿no? Él suponía eso, y llega a Francia y se desilusiona. Mirá vos. ¿No? Para él fue una gran decepción. Después va a Estados Unidos y ahí se asombra, y
ve lo que es Estados Unidos en pleno desarrollo, lo que era el self-made man, que él en gran medida era uno, claro, ¿no? Alguien que se había hecho a sí mismo, y ve eso, ve cómo es el sistema educativo, todo el emprendedorismo que había, es decir, cualquier persona era un empresario, ve como, no sé, desde chico que vendía diarios en el tren, lo ve como un empresario que está tratando de vender más diarios, ¿no? Y arriesga su vida para vender más diarios. Entonces él lo asombra. Y lo ve bien, nosotros lo veíamos mal, él lo ve bien. No, claro, él lo ve bien y dice, bueno, este es el futuro. Qué grande. Y entonces lo que pasa después, vuelve ya como embajador. En la presidencia de Mitre, él va a ser embajador argentino en Estados Unidos, y ahí se vincula más con la élite, con los educadores, con las universidades, y lo estudia con mucho más tiempo, ¿no? Ahora, qué loco. Primero, el valor moral, algo hay que tener en la médula para ver bien que un pibe pobre que vende diarios es la base del progreso del pibe y del país, y nosotros acá lo veríamos como la explotación de los grandes medios. Pues, a ver, tengamos en cuenta, mediados del siglo XIX, que cualquier adolescente trabajara. No, obviamente. Sí. No existía la adolescencia, claro, ¿no? Lógico. Se pasaba de la niñez a la vida adulta sin tránsito, sin transición, y se iba a trabajar, y era algo habitual. Pero él entendía que tenía que educarse. Ahora, y una cosa importantísima, el tipo viene acá, yo recuerdo, le quiero recordar a la gente, 1860, a ver si entendemos, esto era cualquier cosa, digamos, me imagino que Argentina era diezmada, en el sentido de no poblada, sin trenes, sin puertos, sin cloacas, sin nada. De hecho, creo que en la presidencia el principal problema que tuvo fue la fiebre amarilla, que movió media ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el tipo cree que en ese territorio, en ese desierto, es posible el cambio. Me parece un golpe en la cabeza, eso me parece un shock, ¿me explico? Sí. Eso, ¿de dónde lo saca el tipo? Eso, No, él quería modernizar a Argentina a toda velocidad. Yo creo que esa fue la gran diferencia que, por ejemplo, él tenía con Alberdi. Alberdi era mucho más cauto en ese sentido. Era como, bueno, vamos a trabajar con la gente que hay, con los caudillos, ¿no? Ajá. Y Sarmiento era, no, mira, basta de caudillos, saquémoslos, borremos con toda esta gente, los vamos a sacar, vamos a poner gente ilustrada que gobierne, y vamos a hacer el cambio rápido. Y yo creo que qué buen debate. Y sí, ese está en Cartas Quillotanas y la 101. Es muy interesante ese debate entre los dos. Yo creo que es una cuestión de velocidades. Cartas Quillotanas y la 101. Alberdi escribe las Cartas Quillotanas, Sarmiento le contesta en la 101, se van replicando. Sarmiento también un poquito llega un momento donde empieza a insultar a Alberdi. Sí. Tiene mucha pulga, ¿no? Sí, tal cual. Pero creo, mira, cuando Alberdi vuelve a la Argentina, Sarmiento lo va a recibir. Sí. Y lo abraza, ¿viste? Y Alberdi no entendía nada, porque yo creo que Sarmiento era un tipo que se enojaba, pero también se amigaba. ¿Podemos decir que era duro con el problema y respetuoso con la persona? Y yo creo que él no se quedaba resentido, ¿no? Y era su forma de hablar, y además que era sordo. Entonces yo creo que... La mitad de las puteadas no se escuchaba, no sabía que era sordo. Sí, quedó sordo bastante, no muy grande, como adulto, pero casi no escuchaba. Mirá vos. Ahora, y el tipo era un motor, digamos, ¿no? Aquella Argentina dependía mucho quizás de la personalidad del presidente o de que tenía el poder en ese momento. Además que fue un presidente sin partido. Ajá. Él llega a la presidencia, pero no tenía un partido propio, entonces... ¿Y en el Congreso cómo se las arreglaba? Es que el Congreso argentino del siglo XIX era mucha negociación. Era mucho más, o sea, no había bloques como los que tenemos ahora, ¿no?
Entonces había mucha negociación con los gobernadores, los diputados, los senadores. Pregunta Pava, vos que estudiaste ese tema, ¿es cierto que eran mucho más ilustrados que los muchachos de ahora? Pero sí. Ni hablar, ¿no? Sí, es un placer leer para hacer un acto peronista, por ejemplo. Leer los debates del Congreso es muy interesante. Es muy interesante porque además ves que sabían lo que pasaba en el resto del mundo en tiempo, digamos, no solo lo que pasaba, sino que además estaban al día con los autores de la época. Epa. Y te citaban autores y, digamos, y en los debates no duraban, o sea, los discursos no duraban 10 minutos, decía, bueno, se terminó. Se discutía un tema y podía discutirse durante varias sesiones. Mirá vos. Entonces tenía mucha más profundidad. Y eso es hasta mediados del siglo XX. Apa. Claro. Yo tengo una pregunta, después al final te hacer una pregunta violenta, pero contame, no, porque me impacta que Sarmiento haya viajado a Estados Unidos y volvió enloquecido. Después tenemos otro líder que viajó a otro lado y volvió con otra idea, pero después te lo quiero hacer en detalle. Pero no es el único que viajó a Estados Unidos y quedó muy impresionado. ¿Quién más? Pellegrini también viajó a Estados Unidos, y Juan B. Justo. Ah, mirá vos, y ellos quedaron muy impresionados. Se dieron cuenta que era la sociedad del futuro en ese momento. Es decir, nuestros políticos viajaban... Juan B. Justo ya más a fines del siglo XIX. Claro. ¿No? Desde 1890, claro. Por ahí. Sí. A ver, estamos hablando de gente, Juan B. Justo sabía hablar en alemán, o sea, hablaba en inglés, no, o sea, dudo que muchos ahora hablen en varios idiomas y lean lo que es del momento, ¿no? Y fíjate que, o sea, podían leer autores del momento cuando no es que existía Amazon, ¿viste? Y te traían y llegaban. No podían googlear nada los muchachos. No, poco. Ahora, y contame más de Sarmiento. La presidencia es 1800, me dijiste, 68-74. Él convive con la guerra del Paraguay, con la crisis, la fiebre amarilla, y sin embargo, digamos, con esos dos excusas, si querés, de crisis global, como decimos ahora, el tipo hace una buena presidencia. De hecho, deriva en Avellaneda, ¿no? Claro, él tiene la fiebre amarilla, la salida de la guerra del Paraguay y tiene una rebelión de López Jordán en Entre Ríos. Ajá. Gran parte de los recursos del Estado, que había un empréstito para hacer el puerto de Buenos Aires, y se destina para la guerra contra López Jordán en Entre Ríos. Pero aún en sí, digamos, extiende la red telegráfica, trae científicos, trajo científicos de Europa, de Estados Unidos, para que enseñaran, digamos, tenía que haber científicos acá, pero ¿quién les iba a dar clases? Entonces la Universidad de Córdoba se convierte en el centro de la difusión de la ciencia. El observatorio astronómico que crea en Córdoba, él crea la oficina meteorológica, es el tercer país en el mundo en una oficina meteorológica. Ah, mirá vos. Desde el primero fue Inglaterra Inglaterra, el segundo Austria y tercero Argentina. Y tercero Argentina, porque claro, ¿cómo no ibas a conocer cómo era el clima? Es algo obvio, pero en ese momento era como algo... ¿Y qué trae? Se trae un astrónomo de Estados Unidos. Y bueno, traen los instrumentos, demás, y van instalando bases meteorológicas en toda Argentina, ayudados por el telégrafo. Claro. Entonces podían ir viendo cómo iba a ser el clima. ¿Cómo vas a sembrar y cosechar si no sabes cómo es el clima, por ejemplo? Bueno, eso que era elemental. Fíjate que Estados Unidos crea su departamento meteorológico después que Argentina. Mirá vos. Ahora, y ahí, para que entendamos la logística de todo esto, esto es un montón de gente que tiene que saber Morse en las distintas estaciones de ferrocarriles. Imagino que las estaciones de ferrocarriles eran una suerte de centrales meteorológicas también para comunicar que pasaba, no sé, como por ahí no hay satélite, no hay nada, eso se hace a observar. Claro. Un poco ojo. Acá llueve, diría. Los instrumentos que en la época. Qué loco, qué bárbaro.
Ahora, qué impresionante. ¿Qué sabés? ¿Qué se sabe? ¿Cómo es la verdad de las maestras de que trajeron de Estados Unidos? ¿Es verdad eso? Nunca... Sí, claro, él empieza a traer gente, porque tomaba las maestras de acá. Si no había, claro. O sea, eran muy pocas. De que, bueno, más o menos, escribir y poco. Entonces había que formar maestras, había que formar científicos, había que formar agrónomos. Claro. Hola, Ricardo. A ver, Ricardo. Sí, hola. Habría que formar agrónomos. Había que formar agrónomos, matemáticos, físicos. ¿Y dónde había que buscar? Bueno, había que buscar en Alemania, en Estados Unidos, se los traía. Vivían unos años acá, formaban gente en la universidad y eso se iba multiplicando. Ahora, y en la psicología de este personaje, no sé si estoy equivocado o no, yo leo de aficionado, entonces capaz que leo cualquier verdura, pero él hizo colegio primario, pero hizo el secundario, ¿no? No. O sea, vos fíjate esto, no sé si... Está bien que en aquella época el secundario hubiera sido como la universidad, pero era menos instruido en la educación formal que Alberdi de pronto. Exacto, de hecho él iba a venir a lo que hoy es el Nacional Buenos Aires, pero no queda becado. Sarmiento, Alberdi sí. Bueno, perdón a los muchachos del Nacional Buenos Aires, pero gracias a Dios. Menos mal, ¿viste? Si no, iba a hablar en Todex, ¿viste? Con la X. Perdón, chicos, es un chiste. Pero bueno, se calienta, porque somos una secta, ¿viste? Pero bueno, que más loco todavía, ¿no? En lugar del resentimiento, multiplicó la educación especie a eso, impresionante. Sí, quizás sabía lo que era no tener una educación formal. Claro. Ahora, y en la época de Sarmiento todavía éramos importadores como decíamos en el programa pasado, éramos agroimportadores, sí. Creo, y recién empezaban los ferrocarriles, o digamos, ya tenían unos 10 años de recorrido, pero empezó a pisar fuerte el ferrocarril, ¿no? Y en la presidencia de Buenos Aires a Córdoba. El Buenos Aires-Córdoba es de la presidencia de Sarmiento. Empieza durante la presidencia de Mitre y se termina en la de Sarmiento. Mirá vos. Ahora, o sea, Sarmiento llega en plena Córdoba. Yo me gusta siempre poner las cosas en contexto porque uno, a los pibes míos en el colegio le enseñan generación del 80, ferrocarriles en un renglón, ¿viste? Como si hacer un tren fue una boludez, ¿viste? Sí. Y no solo es una obra de infraestructura dificilísima, que de hecho hoy no lo podemos hacer, con las máquinas, con los fierros, con todo no podemos hacer nada, sino que era la obra del momento de la época. O sea, el mundo no tenía otro adelanto mejor que el ferrocarril. ¿Estoy equivocado? Tal cual, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Y digo que eso era punta a punta tecnológica del mundo, digamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Europa estaba en la misma en esos años. O sea, no es que estábamos muy de atrás en cuanto a los ferrocarriles. A ver, Inglaterra no tenía todo Inglaterra llena de ferrocarriles como uno se le imagina. Capaz que estaba construyendo igual que nosotros. El otro país que estaba construyendo una enorme cantidad de ferrocarriles era Estados Unidos, que era un poco el modelo. Sí, Inglaterra, lo que pasa es que Inglaterra tiene un sistema de canalización también. Claro. Y después sí, Francia, Bélgica, los otros países estaban construyendo ferrocarriles, Alemania. Rusia empieza después que Argentina a construir su red ferroviaria, y con todo el territorio que tiene, ¿no? Y también con capitales extranjeros, porque era una inversión enorme. ¿Quién podía afrontar eso? Claro, y ahí venían, que de hecho yo estoy buscando algunos, son carísimos, los bonos de las empresas extranjeras que vendían en las plazas de Londres para financiar los ferrocarriles de Argentina. Fíjate, sí. Yo de vuelta siempre marco la fecha, porque la gente íbamos a barco a vela, no sé si estaba el barco a vapor, o con suerte estaba el barco a vapor, y lo que estábamos haciendo era financiarnos en mercados de gente que nunca nos había visto, ferrocarriles en desiertos a los cuales nunca habíamos ido. Es como ahora hacer un tren en el Sahara, qué sé yo, una cosa así. Tal cual, es que Argentina era un país exótico. No éramos el centro del mundo como creemos. No, o sea, cuando en la presidencia de Llaneda se establece una ley de inmigración, 1876, que de hecho hoy se cumple un aniversario. Mira vos.
Hoy. Sí, hoy 19 de octubre. 19 de octubre por esa ley, Argentina empieza a difundir, establece oficinas en Europa para atraer inmigrantes. Y por la gente no tiene idea qué era Argentina. Cuando, por ejemplo, había muchos que no sabían si se iba en tren o en barco. Era como te hablaban, ¿qué es eso? No entiendo qué. Habrá habido algún argentino vendiendo pasajes en tren también, medio guay. Sí, eso es lo que se llama la inmigración inducida y espontánea, ¿no? Exacto. Fue mucho inducida, y de hecho se escribían libros sobre Argentina en distintos idiomas. Ah, mira qué interesante. En alemán, yo he visto algunos libros en polaco sobre Argentina, que eran escritos y impresos por Argentina para difundir, mirá, tenemos este país con este clima, las costumbres, ¿no? Para que vieran que, digamos, era un país que valía la pena venir. Sí, me disparaste un tema para una próxima llamada que tendremos que hacer, las comunidades de inmigrantes en la Argentina de aquella época, ¿no? ¿A dónde se instalaban? ¿Cómo venían? Porque bien, buenísimo, sí. Es un temazo, y nosotros ahora le tenemos miedo a los inmigrantes. En aquel momento caían, pero a borbotones, y no le teníamos miedo. O sea, el país daba para eso, pero bueno. Sí, pero además, a ver, hay migraciones que uno ni se imaginaría, ¿no? Yo a principio de año estuve en la costa y me encontré que habían inmigrantes montenegrinos, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿cómo llegó esta gente? ¿Cómo llegó esta gente? ¿No? Y son cosas rarísimas, ¿no? Hay inmigración danesa, holandesa en Tres Arroyos, franceses en Pigüé, bueno, los alemanes del Volga, que vinieron con Avellaneda, la inmigración judía que empieza a llegar también más o menos durante la presidencia de Roca. Pará, no me sigas, porque eso hacer un tema especial. Bueno, dale, porque vos me haces hablar y yo me prendo. No, está muy bien. Pero déjame hacerte la pregunta de mal bicho que soy. Dale. ¿Qué le pasó a esta sociedad que tenemos un Sarmiento que va a Estados Unidos, enloquece con el progreso y trae el progreso, y 80 años después, 70 años después, tenemos un Perón que va a la Italia fascista, a la Francia ocupada por los nazis? Porque la gente se olvida de ese viaje. Pero sí. Un año en la Francia ocupada por los nazis, y vuelve con esas ideas. O sea, dame una línea. No me quiero flagelar el fin de semana, pero necesito saber qué le pasó a esta sociedad. O fue mala suerte, capaz que tuvo la mala leche, que el tipo, en lugar de tomar el buquebús a Estados Unidos, se lo tomó a la cuna del fascismo. No, yo no creo que haya fallado mucha sociedad, sino la dirigencia de la época. En los años 20, 30 empezó a fallar. Empezó a fallar y empezó a tener lecturas muy equivocadas sobre hacia dónde iba el mundo. Y el mundo en los años 30, y esto es muy raro, pero en los años 30 en general se creía que el mundo, el futuro, iba a ser totalitario. Ese era el clima de época. El clima de época de entreguerras, sobre todo los años 30, la élite pensaba que el mundo iba a ser totalitario. Y entonces era o el fascismo o la Unión Soviética. Entonces, claro, ante eso... ¿Qué sé yo? Uno juega al fútbol, por lo menos dijimos nosotros, claro. Entonces, imagínate, si esa es la ola del futuro, y muchos se prendían a eso. Y muchos autores de los años 30 decían, bueno, todo lo que era la generación del 80, eso estaba bien en el siglo XIX, pero no en el 20. Claro, eso le encasillaron al 19. Claro, y además es como si una buena idea sirve un miércoles, pero no un jueves, ¿no? como bueno, eso sirvió en ese momento, pero ahora no. Bueno, vos como historiador te chocarás muchas veces con ese argumento. No, pero que esa idea es muy vieja. Bueno, la rueda también es vieja, muchacho, ¿eh? También. Dejemos usarla y vemos cómo hacemos. Claro, tal cual. Sí, Ricardo, para cerrar, es cierto, esto de mandar ideas al cajón nos costó mucho. La película Lo que queda al día refleja lo que está diciendo vos, ¿no? De cómo el mundo se puso de moda el fascismo. Sí. Esa película que sucede en esa casa en Inglaterra y le quieren dar bola a los alemanes. Bueno,
Y acá pasó más o menos parecido entonces. Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, aún hoy seguimos viviendo en la infraestructura de Sarmiento, Roca, Avellaneda. Tuvimos tiempo para darnos cuenta que no era el camino, ¿no? Lo que pasa es que sí, un poco, no solo eso, sino que quedamos muy atados a explicar por qué lo de los años 30 no funcionó y en los años 70 la intelectualidad fue para cualquier lado también. A ver, me disparaste el tema de la inmigración y si te da tenés ganas, yo te voy a romper los pies hasta que me putees, pero también tenemos que hacer algún día un paréntesis de los 70. Argentina volcó, volcó de la cabeza, pero bueno, hoy tengo exactamente un minuto y mejor te despido y te prometo hacer próxima tanda inmigrantes, ¿te parece? Dale, perfecto, buenísimo. Ricardo López Gotti, gracias @López Gotti en el Twitter, así que muchas gracias, Ricardo, y acá don Leo me dice que me tengo que despedir. Te vuelvo a llamar. Dale, un gran abrazo. Bueno, gran Demoliendo Mitos de hoy, muy feliz. Un solo mensaje para las madres: el Día de la Madre es el domingo. Agarren a la vieja, díganle, no hay nada igual, es porque efectivamente no hay nada como la madre de cada uno. Así que bueno, gran abrazo, beso a todas las madres, y hoy creo que un lindo programa, la esperanza de Esper y esta cátedra de historia de López Gotti. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gustavo Lázari, gracias Javier Milei por la confianza. Esto fue Demoliendo Mitos. Hasta luego.